Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marco Antonio Flores y vamos a darle un vistazo a las virtudes que tiene ArchiCAD. Para empezar voy a generar un nuevo archivo. En este caso le digo que me dé un default, un perfil por omisión. Le digo que nuevo. Actualmente tenía un documento abierto, le digo que no me lo salve. Y bueno, vamos a obtener una interfase como esta. Con una barra de herramientas en nuestro lado izquierdo, una barra de navegación de nuestros elementos y todavía mucho más opciones. Como todo software, siempre arriba tenemos mucho más opciones sobre los elementos que vamos a utilizar durante este curso. Bueno, lo interesante de ArchiCAD es que podemos interactuar con elementos arquitectónicos en tiempo real. Esta es la virtud de ArchiCAD, comparado a lo que es AutoCAD, que cuando se dibuja alguna línea, algún elemento y se hacen algunas modificaciones, no se actualiza todo el proyecto de manera automática. Bueno, en ArchiCAD sucede que podemos actualizar elementos de una manera muy eficiente. Para empezar, me voy a ir a la barra de herramientas para dar un vistazo. Me voy a ir a la barra de muro y bueno, voy a empezar a trazar un muro cualquiera, nada más como ejemplo. Y bueno, pues aquí tenemos el caso que fuera una habitación, pero lo que nos hace falta es una puerta. Bueno, nos vamos a la barra de herramientas, dibujamos una puerta y de esta manera casi instantánea tenemos el dibujo de nuestra puerta, ¿no? Podemos darle el abatimiento donde nosotros queramos, la posición donde nosotros queramos. Pero en esta habitación, por ejemplo, falta una ventana. Generalmente esa es una tipología muy común en la arquitectura. Entonces me voy a ir a ventana, herramienta ventana, y bueno, pues, ¿qué pasa si yo dibujo una ventana aquí y otra ventana acá? Como ven, las líneas de la ventana, la representación de la ventana, me la hizo de una manera muy rápida, casi instantánea. Entonces lo interesante de aquí es que podemos seguir dibujando más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos traves, tenemos columnas. Puedo decir, bueno, establecer que aquí puedo establecer las columnas donde yo lo necesite. Puedo modificar, por ejemplo, mi muro para que vaya alineado a las columnas de esta manera. Entonces, como nos damos cuenta, no tuve que redibujar totalmente de nuevo la ventana. Casi en automático me hace los cambios que se tengan que hacer en el proyecto. Entonces, de esta manera, por ejemplo, ya actualicé mi muro que vaya justo empatado con lo que son las columnas. Entonces ya tenemos un espacio con muros, tenemos un espacio con columnas, por representación de columnas, un espacio donde tenemos una puerta, tenemos ventanas. Lo interesante de ArchiCAD, por ejemplo, es que podemos también poner simbologías, es decir, elementos, muebles, gabinetes, camas y demás. Entonces tenemos una serie de opciones en ArchiCAD que podemos implementar de una manera rápida y muy interactiva. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de habitación con un mueble, con muros, con puerta y podemos seguir agregando más elementos. ArchiCAD, por ejemplo, maneja también escaleras. Tiene una serie de propuestas de escaleras, de caracol y con distintos abatimientos. En este caso, por ejemplo, voy a dejar una de caracol. Aquí la tenemos, una representación bidimensional. Entonces, lo interesante es que los elementos podemos modificar sus medidas de una manera muy interactiva, muy automática. Por ejemplo, aquí tenemos una escalera de 1,80 por 1,80. Bueno, aquí las unidades están en otra escala, están en milímetros. Y bueno, podemos modificar, por ejemplo, en lugar de 19 escalones, podemos aumentarle, ¿no? Claro que tenemos que analizar las normas que nos dicen en nuestro reglamento cuáles son los máximos, las alturas de peraltes de los escalones. Puedo modificar, por ejemplo, escalera que no sea a 180 grados, puedo decirle que
bueno, que no sea a 360 grados, pero que sí sea a 180 grados. Entonces vemos el resultado de nuestras escaleras, y estas escaleras automáticamente las podemos ver igual en tiempo real, las podemos ver en su tercera dimensión, podemos irlas analizando, podemos ir modificando sus datos, y también pues, obviamente hay que ir cuidando peraltes, huellas y demás, ¿no? Entonces en este caso, bueno, ya modifiqué la escalera y bueno, ya se modificó en mi planta. Igual los muros se pueden ir modificando sus valores. En lugar de 300 puedo decir, pues que sea de 400. Le doy OK. Como vemos, aquí tenemos un muro mucho más ancho que los demás. Podemos cambiar su apariencia, podemos modificar, por ejemplo, aquí su relleno, podemos modificarlo y bueno, podemos tener otro tipo de apariencia. Entonces, lo increíble de AutoCAD es que podemos hacer modificaciones muy rápidas y muy eficientes. También podemos ver nuestros proyectos, en este caso, este ejemplo que estoy mostrando, en tercera dimensión. Por ejemplo, le doy doble clic aquí en su modo de axometría y bueno, puedo navegar en mi 3D. Como vemos, tenemos una especie de cuarto y bueno, tenemos una cama, ventanas y muros con distintas dimensiones y bueno, pues aquí representadas las columnas. Y también podemos ver en tiempo real lo que es nuestra escalera. Esto es interesante. Me voy a regresar a mi planta, me voy aquí a Ground Floor y también lo interesante de ArchiCAD es que podemos hacer cortes de nuestros proyectos en tiempo real. Es decir, yo a este ejemplo quiero hacer una vista donde se vea el interior de mi recámara, en este caso como ejemplo, quiero ver hacia acá, cómo se vería en alzado. Bueno, entonces me voy a la herramienta de sección que tenemos aquí en nuestra barra de herramientas, le doy clic y le doy un clic aquí y paso esta línea donde yo quiero hacer el corte, si lo quiero hacer hacia acá o hacia acá. Bueno, voy a hacer uno hacia acá. Me da una clave del corte S01 en el cual está en esta barra de navegación tenemos S01, doble clic y bueno, tenemos nuestro corte en tiempo real. Nosotros también podemos modificar datos desde aquí. Puedo modificar esto y me va a actualizar lo que es el corte y también me va a actualizar lo que es la planta, todo en tiempo real. Voy a regresar aquí en muro. Puedo hacer más cortes, los cortes que yo quiera y las vistas que yo quiera. Voy a hacer un segundo corte que vaya de aquí a aquí y que vea hacia la puerta. Entonces seguramente en este corte lo que vamos a alcanzar a ver es la escalera, vamos a ver este detalle de la ventana y vamos a ver cómo se proyecta la puerta. Entonces me voy a ir a S02 y bueno, pues tengo mi corte de S02 de este espacio, ¿no? Me puedo sacar medidas, puedo sacar elevaciones interiores. Por ejemplo, en esta herramienta le doy clic, OK, y bueno, voy a hacerle clic en el espacio interior, cubriendo la área del espacio interior. Y bueno, lo que nos va a realizar esta herramienta es ver los alzados de este muro, de este de acá, de este lado y esta parte sur, ¿no? Entonces vamos a tener como alzados de las partes interiores. Entonces me voy a ir a interior elevaciones y bueno, tengo esto, ¿no? Tengo el norte, el este, el sur y el oeste. Vamos viendo cada una de las caras y bueno, todo en tiempo real. Me regreso a planta baja, voy a borrar esta parte. Entonces ArchiCAD trabaja en tiempo real, se pueden hacer modificaciones en tiempo real, pero uno de los problemas es que la interacción con elementos mucho más complejos como redes, membranas o curvas requiere de una
un entrenamiento mucho más sofisticado. Pero para este nivel, sobre todo para el primer proyecto que sea como más tradicional, bueno, vamos a empezar con esta tecnología, la cual nos genera buenos resultados. Y bueno, pues vamos viendo elementos en 3D en tiempo real, e inclusive se puede interactuar con los elementos 3D en perspectiva. De esta manera podemos ir interactuando con nuestro modelo, podemos hacer más anchas las ventanas, más altas, y podemos ir analizando en tiempo real cómo va quedando nuestro proyecto, sin necesidad de estar dibujando a cada momento perspectivas, ¿no? Entonces, esta es una virtud de ArchiCAD. También lo interesante es que podemos hacer proyecciones de asoleamiento solar. Es decir, en mi caso voy a hacerle un techo a este espacio. Voy a dibujarle, bueno, voy a dibujar primero una especie de piso que lo tenemos aquí. Y voy a dibujar una cubierta a mi diseño. Y bueno, vamos viendo en tiempo real cómo se va comportando. Posteriormente se pueden cambiar los materiales, texturas, colores y demás. Lo interesante también de ArchiCAD es que podemos hacer estudios de asoleamiento. En este caso es una habitación que tenemos ciertas ventanas, ciertos espacios abiertos, y queremos ver cómo se comporta el sol en este espacio. Bueno, pues en ArchiCAD tenemos herramientas para analizar el asoleamiento solar. En este caso voy a ir a documento, Creative Imaging, y le digo crear un estudio solar. Lo único que se hace en este caso es tener datos de la orientación de nuestro proyecto, en qué fecha quiero hacerlo, a qué hora, y bueno, automáticamente el software entiende, calcula las sombras y demás. Le voy a dar show. Veamos cómo se comporta la iluminación en nuestras fachadas. Entonces, esa es otra virtud de ArchiCAD. Muchos de otros softwares también lo tienen, pero es un poquito más complicado. En ArchiCAD es en tiempo real, y también podemos ir analizando cómo se comporta el sol en ciertas coordenadas del mundo, y bueno, pues en cierta fecha del año y horario. Entonces, a ese nivel de análisis podemos trabajar con ArchiCAD. Bueno, eso es todo el día de hoy, y más adelante seguiremos trabajando con ArchiCAD para resolver ciertos problemas muy específicos en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Muchas gracias, nos vemos, bye bye.